Para difundir la ciencia no hay foros demasiado pequeños ni públicos inaccesibles. Por eso, un día el divulgador debe estar en el aula de una comunidad indígena y después ante el Senado de la República. De una feria de libros a otra. De entrevistas con periódicos de circulación nacional a estaciones de radios comunitarias. Dispersar semillas donde pueda germinar la curiosidad, base de una sociedad ilustrada en ciencia y tecnología. Ciencia Pumita es un programa de divulgación científica fundado y dirigido por el Dr. Noboru Takeuchi, investigador del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ensenada. Aunque el tratamiento que se da a los diversos temas es accesible para todo público, es necesario establecer diferentes maneras de abordarlos cuando se trata de niños o bien cuando el objetivo son adolescentes y adultos jóvenes. Para trabajar con los más pequeños frecuentemente se visitan escuelas y por medio de charlas y talleres se busca estimular la curiosidad natural de los niños y llevarlos a un contexto donde la ciencia y la tecnología tienen muchas respuestas por ofrecer. Extender el impacto de este programa y llegar más allá del aula es un reto permanente y para enfrentarlo se produjo una colección de libros infantiles donde se introducen de manera sencilla y amena conceptos relativos a ciencias como física, química y biología, siempre desde una perspectiva donde destacan los intereses que puede tener un niño, es decir, explorar el mundo, cuidar a su mascota, saber de leyendas y, ¿por qué no?, salvar al mundo. En Números y Estrellas Mayas, los hermanitos Goyo y Tere cuentan sobre un viaje que realizaron con sus padres por la región donde floreció la cultura maya. Entre juegos y pasajes del Popol Vuh, los protagonistas pasan de las pirámides y los jeroglíficos a la explicación de los sistemas numéricos, el calendario y conceptos de astronomía. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le otorgaron el premio Antonio García Cubas como la mejor publicación en la categoría infantil o juvenil en el 2007. Su segunda edición recibió en el 2014 el premio Caniem al arte editorial, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En Hugo y las leyes del movimiento, el protagonista, acompañado de sus amigos, logra rescatar a su perro Frijolito de un malévolo científico loco y salvar al mundo de un gran peligro, todo aplicando las leyes de la física. El pequeño e increíble nanomundo es un relato en el que Beto, después de ver una película en la que aparecen diminutos robots capaces de hacer trabajos increíbles, explora conceptos de nanotecnología acompañado de su maestra de ciencias. En el borde de la fantasía y la realidad, la curiosidad del niño se alimenta de conocimiento valioso. Del mundo dino al mundo nano es otra perspectiva de la nanotecnología, pues los protagonistas buscan resolver misterios como el hallazgo de unos huesos gigantes, brotes epidémicos, pulpos imitadores y vacas que nunca volaron con ayuda de la geología, la física y las nanociencias. Energías limpias en nuestro mundo propone un paseo de sus protagonistas por aquellos lugares en el que se produce energía con el menor impacto posible sobre el planeta. El calor de la tierra, el sol, el viento y el mar. Opciones para pensar más allá de los combustibles fósiles y de las consecuencias de su explotación. Auca visitando los pueblos Paipai, Cucapá, Cumiay y Quiligua. Es un libro en que se da voz a niños nativos de las comunidades étnicas de Baja California. Ellos cuentan sobre su herencia cultural, leyendas, danzas, canciones, juegos, comida y desde luego su lengua. El pequeño e increíble nanomundo. Ciencia Pumita también produce material audiovisual e interactivo, por ejemplo, videos cortos sobre nanociencia y nanotecnología para su difusión en Internet. El juego Mayábaco Digital, que permite hacer conversiones de números del sistema decimal a números mayas, así como hacer sumas y aprender de manera divertida las reglas de la escritura de los números en maya. También el sitio web diverticiencia.com, espacio educativo con información sobre temas diversos como las leyes del movimiento, la vida, los átomos, las moléculas y las nanoestructuras, entre otros temas.
En 2008, Ciencia Pumita inició un proyecto multidisciplinario de divulgación de las ciencias, con énfasis en las comunidades indígenas autóctonas del estado de Baja California, hogar de 4 pueblos de origen yumano, los Paipai, Kumiai, Quiligua y Cucapá. Además de visitar las comunidades para ofrecer charlas e impartir talleres de divulgación, niños de estos grupos étnicos visitaron las instalaciones de la UNAM y además de recorrer los laboratorios, conocieron los poderosos microscopios electrónicos. Las visitas se extendieron a comunidades de otros estados de la República Mexicana, como Nahuas en Tlaxcala, Yayús en Hidalgo, Vijes en Oaxaca, ayapanecos y chontales en Tabasco y mayas de Yucatán y Quintana Roo. Para apoyar las tareas de divulgación con los grupos étnicos, se organizó un grupo interdisciplinario coordinado por el Dr. Takeuchi, con el objetivo de crear libros en lenguas nativas o bien bilingües al incluir el español. Bueno, las traducciones en las diferentes lenguas tienen un grado de complejidad bastante grandes, primero que todo porque muchos de los términos del texto que escribimos en español no tienen traducción a las lenguas indígenas. Entonces, la primera cosa es ver si tomamos el préstamo del español o si se define una palabra nueva en la lengua. En el caso del mixteco, por ejemplo, nanotecnología se definió como Tatanunio Kishiba Ndashun, que Tatanunio significa enano, Kishiba el que hace, Ndashun cosas. Entonces, literalmente se definió nanotecnología como lo que hace cosas enanas. Del texto de nanotecnología se tienen 8 libros publicados, en mixteco, náhuatl, vije, yayú, zapoteco, maya de Yucatán, mazateco y yocotán. Está en proceso de publicación 2 folletos sobre nanotecnología en lenguas que están en peligro de desaparecer, una en zoque ayapaneco y otra en paipai. Actualmente se está trabajando en lenguas de otros países como el aymara y el quechua de Bolivia. También se tienen 4 libros sobre energías limpias en mixteco, mije, yocotán y yayú. Además, se inició una colección de libros sobre la ciencia desarrollada por las culturas prehispánicas y como parte de ella se conserva todavía en las comunidades indígenas de México. Se tiene publicado los libros bilingües Números Mayas de ayer y de hoy y Números Nahuas de ayer y de hoy. La mayoría de los libros tienen una versión en audio y una forma de libro electrónico interactivo, donde se integran tanto la parte escrita como la oral. A partir de la versión en audio se han hecho cápsulas de radio y programas de radio. Como parte del interés de la inclusión del tema de ciencia y tecnología en los programas de apoyo a las culturas y la lengua de las comunidades indígenas de México, se creó el concepto Encuentro de Lenguas, Culturas y Ciencia en las Comunidades Indígenas de México. Para atender a jóvenes y adultos, se han publicado los siguientes libros de divulgación: Nanociencia y Nanotecnología, La construcción de un mundo mejor, átomo por átomo, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica en 2009 y ha sido reimpreso en 2 ocasiones. Nanociencia y Nanotecnología, Panorama Actual en México, donde participan varios científicos mexicanos explicando los temas de nanotecnología que se desarrollan en México. Energía y Medio Ambiente, Manual Básico de Innovaciones Tecnológicas para su mejor aprovechamiento, donde se aborda del problema energético mundial, la necesidad de impulsar nuevas tecnologías y nuevas formas de energía. Guía didáctica para la enseñanza de la nanotecnología en educación secundaria, editado en formato digital por la red Nanodif del CITED en España. Para dejar constancia de los avances de la nanotecnología, los doctores Jan Delgado y Noboru Takeuchi fundaron la revista de divulgación Mundo Nano, publicada semestralmente. Es una revista impresa que incluye una versión electrónica que se puede encontrar en www.mundonano.unam.mx. También fundaron los eventos Nanomex, que se realizan anualmente desde 2008, con el fin de fomentar el debate sobre las nanociencias y la nanotecnología de manera amplia y abierta, incluyendo una gama de especialistas provenientes de las ciencias exactas, sociales, humanidades y aplicadas, así como del sector empresarial, de la esfera política y del público en general. Como jefe de grupo de la Red de Divulgación y Formación de Nanotecnología, financiada por el programa CITED,
El Dr. Takeuchi ha participado en la organización de eventos de divulgación de la nanotecnología en varios países de Iberoamérica y ha impartido charlas y o talleres de divulgación sobre nanotecnología en México, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, en foros tales como la Academia Venezolana de Ciencias Naturales y Exactas y el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá. En países donde la educación básica enfrenta muchos retos, la divulgación de la ciencia se convierte en una necesidad, porque es en ocasiones un medio muy importante para que los niños aprendan sobre ciencia y tecnología. Aquellos que ingresan al sistema educativo hablando una lengua diferente a la dominante enfrentan todavía más obstáculos. Por eso es imperativo que todas las personas, incluyendo las que hablan una lengua en riesgo de desaparecer, tengan acceso al conocimiento científico en su lengua materna. Al producir material de divulgación de la ciencia en diferentes lenguas, no solamente se logra la apropiación de la ciencia y la técnica por sus hablantes, sino que se apoya al proceso de revitalización de sus lenguas.